Fueron 3 noches. 3 noches que el padre tuvo que pasar encerrado, completamente solo, velando un cuerpo que nadie quiso acompañar en aquella extraña iglesia. Relatos Arlov. Las 3 noches de terror del padre, escrita por Arlov. Tomás estuvo años fuera del pueblo. Cuando regresó, no llegó a su casa directo, se fue a la iglesia. A él lo habían mandado al seminario, casi a la fuerza, y no porque quisiera ser cura, sino porque desde joven le gustaba mucho el alcohol, y en su casa pensaron que así se le iba a quitar. Pero no se le quitó. El padre Emilio seguía ahí en aquella iglesia. Él ya estaba anciano, caminaba cansado y se sentaba cada rato. Le dijo que se iba a quedar en la iglesia, que él ya no aguantaba mucho y que Tomás iba a ser su reemplazo. Le dijo que tenía que aprender cómo se llevaban las cosas, cómo eran las misas, los encargos, la gente, y que pusiera mucha atención, y que esperaba que ya no fuera el mismo muchacho que se había ido años atrás. Tomás lo miró y le contestó que las cosas habían cambiado y que él ya era otro. Al mediodía, por fin fue a su casa, y ahí se quedó, porque al día siguiente tenía que presentarse temprano en la iglesia para seguir con las enseñanzas y los encargos del padre Emilio. Pero por la tarde salió a caminar, y en la orilla del pueblo, debajo de un árbol grande, vio a 3 amigos de antes, sentados ahí con unas caguamas en la mano. Tomás se paró frente a ellos y les dijo que no tenían remedio. Uno de ellos se rió y le dijo que ahí estaban nada más refrescándose, que le ofrecerían, pero que ya era un curita. Todos se rieron, pero Tomás negó con la cabeza y dijo que todavía no le daban la iglesia, y que una no era ninguna. Él agarró la botella, y luego dijo que para que supieran ellos, tomar no era pecado, mientras no dejaras tus labores por el alcohol. Y ahí se quedaron, tomando tranquilos. Al rato se fueron por más, y luego más, hasta que anocheció. No se dieron cuenta y las caguamas se habían acabado rápido. Tomás ya estaba mal. Se le trababa la lengua y se le iban las ideas. Uno de ellos dijo: ¿saben qué? Aquí la dejamos. Mañana hay que madrugar. Tomás dijo que sí, que ya se iba. Se despidieron todos y Tomás agarró por donde creyó que estaba el camino a su casa. Caminó un buen rato hablando solo, diciendo cosas que ni él mismo entendía, hasta que el sendero se fue haciendo más angosto y de pronto se acabó. Se quedó parado mirando alrededor, tratando de ubicarse, pero todo se veía igual. Se rió solo y dijo: creo que me perdí. Se bajó al cierre y empezó a orinar, pero en eso escuchó un ruido entre los matorrales. Al principio pensó que era algún animal. Él hizo ruido para espantarlo, pero aquel ruido siguió, y cada vez más cerca. No veía nada, porque aparte estaba muy oscuro. Cuando levantó la mirada hacia el frente, sintió un golpe. Eran 2 manos que le agarraron los hombros con fuerza. Antes de poder reaccionar, algo se le subió encima, de un brinco, y se sentía pesado en sus hombros. Tomás gritó y empezó a decir que lo dejara, que se bajara. Empezó a escuchar una risa, primero algo baja y luego más fuerte. Una risa que no sonaba normal, y una voz que le hablaba cerca del oído. Le dijo qué mala suerte había tenido, que justo hoy había venido a atravesarse en su camino. Tomás manoteaba, trataba de soltarse, y decía que no había hecho nada, que lo dejara en paz. Sentía lo caliente de aquella piel y el peso encima, y con un movimiento brusco se sacudió,
y lo que traía encima salió volando y cayó al suelo. Tomás se hizo para atrás y entonces la vio. Era una mujer, con la ropa vieja y sucia, el pelo revuelto y la cara desencajada de coraje. Se levantó rápido y lo miró con odio, pero de nuevo empezó a reírse. Le dijo que no se fuera, que apenas estaba empezando. Tomás le gritó que se quitara, que él era el cura del pueblo, que se largara de ahí. La mujer soltó una carcajada y le dijo que hasta ahí había llegado, que no iba a ir a ningún lado. Dio un paso hacia él y Tomás sintió que las piernas no le respondían. Dio otro paso y tropezó. La mujer seguía acercándose despacio, mirándolo fijo, como esperando que se cansara. Tomás empezó a rezar en voz alta, mezclando palabras y pidiendo ayuda sin saber a quién. La mujer dejó de reírse un momento y lo miró. La mujer no le dio tiempo de nada, es más. Se le fue encima de golpe y lo tumbó al suelo. Tomás cayó de espaldas y el aire se le salió del pecho. La mujer se le sentó encima y le apretó los brazos contra la tierra. Él pataleaba y gritaba que se quitara, que ya lo dejara en paz. Pero la mujer solo se reía cerca de su cara y le decía que ya era tarde, que no tenía dónde ir. Tomás movía la cabeza de un lado a otro, buscando algo hasta que se soltó un brazo. Con una mano alcanzó a tocar una piedra grande, la agarró como pudo y empezó a rezar. Tomás levantó la mano y le dio con la piedra. La mujer soltó un quejido y se quedó quieta. Tomás la empujó para quitársela de encima. Tomás lo había logrado y la mujer estaba tirada boca arriba. Tomás se quedó mirando, esperando que se levantara, pero ésta ya no se movía. Entonces la vio cambiar. La cara se le fue suavizando, el cuerpo ya no se veía viejo ni torcido, y frente a él ya no estaba esa mujer furiosa y horrible, sino una muchacha, joven, hermosa, limpia y con la piel clara y los ojos cerrados. Era como si estuviera dormida. Tomás se llevó las manos a la cabeza y dijo que no, que eso no podía ser. Él seguía mirándola. Ella seguía igual, y sintió que todo se le venía encima. Dijo en voz alta que seguro era la borrachera, que estaba viendo cosas que no eran. Ya no se acercó más. Se dio la media vuelta y se echó a correr sin rumbo. Iba tropezándose y cayéndose y volviéndose a levantar. No paró hasta llegar al pueblo. Entró a su casa sin prender la luz, se quitó la ropa como pudo y se metió a la cama. El cuerpo le temblaba. Él cerró los ojos y por la borrachera tal vez, el sueño lo agarró de golpe. Al día siguiente despertó ya tarde, con la cabeza doliéndole y la boca seca. Se quedó un rato mirando el techo, tratando de acomodar lo que había vivido, pero solo se le venían pedazos sueltos, algunas risas, el peso encima, la cara de la muchacha. No sabía bien qué había pasado, ni si había pasado de verdad. Lo único claro era una culpa que no sabía explicar. Era como si hubiera hecho algo tan malo, pero no podía recordarlo. Ya era algo tarde cuando se levantó. Su madre ya estaba despierta desde antes, y cuando la vio entrar a la cocina, lo empezó a regañar. Le dijo que qué eran esas horas de levantarse, que parecía que no había dormido bien, y que olía mal, y que así no iba a empezar bien en la iglesia. Tomás no respondió casi nada. Solo se sentó, tomó un poco de café y se levantó. Se lavó la cara con agua fría y salió sin decir más. Caminó hasta la iglesia, con el sol ya en alto, tratando de ordenar todo lo que traía en su cabeza. Cuando llegó a la iglesia, vio al padre Emilio sentado cerca del altar, acomodando unos papeles. En cuanto lo vio, levantó la vista. Le dijo que se acercara. Tomás caminó hasta donde estaba
El padre lo estaba mirando y luego le dijo: «Mira nada más qué cara traes. Parece que no dormiste bien». Tomás le contestó que no había podido descansar. El padre Emilio asintió despacio y le dijo que a veces pasaba eso, que el cuerpo se acostaba pero la cabeza no, que uno se lleva las cosas por dentro sin darse cuenta. Le dijo que había que rezar más, que eso ayudaba, aunque uno no supiera bien qué está cargando por dentro. Tomás escuchaba con la mirada baja. El padre le cambió el tema. Le dijo que tenía un encargo para él. Tomás levantó la vista y el padre le dijo que en un rancho cercano había una muchacha muy enferma, hija de un hombre con muchas tierras y con mucho dinero, que ya había mandado traer médico, pero que ella no mejoraba. Le dijo que quería que fuera a verla, que rezara por ella y hablara con la familia. Tomás le preguntó cuándo y el padre le dijo: ahorita mismo, que no convenía dejar pasar tiempo. Él explicó cómo llegar y le dijo que se fuera con calma, que no se fuera tan apurado. Antes de que se fuera, el padre Emilio le puso la mano en el hombro y le dijo que hiciera las cosas bien, que la gente iba a empezar a mirarlo como cura, que se comportara bien. Tomás asintió y dijo que estaba bien, que así lo haría. Él salió de la iglesia con la sensación de que el encargo le pesaba más de lo normal, sin saber por qué, con esa inquietud que no se le quitaba desde la noche anterior. Era como si algo estuviera acomodándose mal, sin que él pudiera hacer nada. Y tenía razón. Tomás llegó a donde el padre Emilio le había dicho. Desde lejos se dio cuenta de que el rancho era enorme, demasiado grande para estar tan apartado. Cercas largas, corrales bien hechos, y la casa grande al fondo. Y a un lado, casi pegada, había una iglesia pequeña. Era de puro ladrillo con la puerta cerrada. Tomás preguntó por don Maclovio, y rápido fueron a avisarle que el nuevo cura había llegado. No tardaron en hacerlo pasar, y cuando entró, lo tuvo de frente. Tomás notó algo raro. Don Maclovio tenía los ojos rojos, como de haber llorado mucho. No esperó a que Tomás hablara. Se acercó y le dijo casi en voz baja que la verdad era que su hija no estaba enferma. Le dijo que el doctor que la había visto no pudo hacer nada. Luego respiró hondo y le dijo que su hija ya había fallecido y que su cuerpo estaba en la iglesia de al lado. Tomás se quedó quieto sin saber qué decir. Don Maclovio siguió hablando. Le dijo que no sabía bien qué había pasado, pero que lo más seguro era que había salido a montar y se cayó del caballo, porque uno de sus animales no aparecía por ningún lado. Le dijo que la muchacha conocía muy bien el rancho, que no era descuidada, pero que esas cosas pasaban. Tomás escuchaba sintiendo un nudo en el estómago. Le dijo a don Maclovio que lo sentía mucho y que él iba a rezar por su descanso eterno. Miró hacia la pequeña iglesia por la ventana y algo le incomodó. Don Maclovio le pidió que fuera a verla, que rezara por ella, que ayudara. Tomás asintió despacio y le dijo que estaba bien, que para eso estaba ahí. Mientras caminaban hacia la iglesia, algo adentro lo esperaba. Cuando llegaron a la pequeña iglesia, la puerta estaba cerrada. Don Maclovio se detuvo un momento frente a ella, quitó la tranca que tenía y sacó una llave grande y la metió en la cerradura. Al girarla, aquella puerta sonó y luego rechinaron con un largo ruido. En medio de la iglesia estaba el ataúd, colocado frente al altar. Estaba ahí solo, sin flores ni veladoras. El lugar no era tan chico, pero tampoco grande. Las paredes eran gruesas y adentro se sentía más frío que afuera. El aire se sentía pesado
y estaba como encerrado. A los dos lados había santos de cerámica, puestos en repisas y nichos. Tomás no supo por qué, pero le incomodaba mirarlos. No parecía que estuvieran mal hechos ni nada, pero daban la sensación de que no quitaban la vista de encima. Era como si todos apuntaran hacia donde él se movía. Don Maclovio caminó despacio hasta el frente y se persinó. Tomás le siguió, y el silencio era raro, apenas roto por el eco de sus pasos. Se acercó al ataúd y notó que la tapa estaba cerrada. Preguntó si alguien había velado el cuerpo. Don Maclovio le dijo que sí, pero muy pocos, que nadie quiso quedarse mucho tiempo ahí dentro. Tomás ya no preguntó más. Se quedó parado frente al ataúd, con una sensación de que algo no estaba bien, y mientras rezaba en voz baja, volvió a sentir que no estaban solos, aunque sabía que ahí dentro solo estaban ellos dos y ese cuerpo que esperaba en silencio. Don Maclovio se puso frente al ataúd. Le dijo que lo iba a abrir, que así podía rezar mejor y bendecirla como se debía. Tomás le dijo que estaba bien, y don Maclovio quitó los seguros y levantó la tapa despacio. En cuanto vio el cuerpo, Tomás abrió los ojos de golpe y se quedó helado. Era ella, la misma joven de la noche anterior, el mismo rostro, el mismo cabello, la misma expresión que había visto. Sintió que el piso se le movía y tuvo que agarrarse del borde de la caja para no caerse. El aire parecía faltarle. Don Maclovio lo miró y le preguntó si se sentía bien. Tomás tragó saliva y le contestó que sí, que no era nada, que nomás no había comido bien. Don Maclovio no pareció convencido, pero no insistió. Se acercó un poco más y empezó a hablarle en voz baja. Le dijo que él era un hombre muy poderoso en todo el pueblo, que sin su ayuda las cosas no iban a funcionar, que la iglesia se sostenía por él. Tomás lo escuchaba apenas, con la vista fija en el rostro de la muchacha, tratando de convencerse de que todo era una coincidencia, de que la borrachera le había jugado un mal rato. Pero don Maclovio siguió hablando y le dijo que quería que se quedara ahí, que se quedara rezando, que no se fuera. Ahí le dejó claro que no aceptaría un no. Le dijo que cuando él pensara que ya era suficiente, entonces podría irse, y que si no lo hacía, la iglesia del pueblo podía irse olvidando de su ayuda. Tomás no respondió de inmediato, solo cerró los ojos un momento, y al abrirlos, volvió a ver el rostro inmóvil, y sintió una presión en el estómago muy fuerte, como si algo se estuviera cerrando. Al fin solo dijo que se quedaría. Don Maclovio sintió, volvió a bajar la tapa del ataúd y se dio la vuelta para salir. Antes de hacerlo, le dijo que mirara bien, que allí en la esquina había comida y agua. Don Maclovio caminó hacia la puerta y Tomás lo siguió con la mirada, sintiendo una inquietud que se le subía por el pecho. Cuando don Maclovio llegó a la salida, abrió la puerta, dio un paso afuera y luego, sin decir nada más, la cerró de golpe. Tomás reaccionó al instante y él corrió, pero ya era tarde. Escuchó el sonido de la llave girando del otro lado. Tomás golpeó la madera y le gritó que esperara, que qué estaba haciendo. Don Maclovio afuera le dijo con una voz muy tranquila: «Te vas a quedar toda la noche, y luego van a ser otras 2. 3 noches, padre, 3 noches». En cuanto escuchó eso, Tomás sintió que la sangre se le bajaba de la cabeza. Se quedó parado frente a la puerta un momento, con la mano apoyada en la madera, respirando rápido. Pensó en decir algo, pero del otro lado ya no se oían pasos. Se volteó despacio, y el ataúd estaba justo frente a él.
más cerca de lo que recordaba, y la iglesia parecía haberse encogido. Él caminó unos pasos y tropezó con una banca. Volteó hacia arriba. Vio a los santos de cerámica. Estaban inmóviles, pero parecía que lo seguían con la mirada. Parecía que estuvieran pendiente de él. Tomás se pasó la mano por la cara tratando de calmarse. Se acercó a la esquina donde estaba la comida y el agua, y junto a ella había una botella de mezcal. Volvió a mirar el ataúd. Pensó en la noche anterior, en las risas, en el peso sobre sus hombros. Se sentó en una banca y empezó a rezar en voz baja. Primero, como se lo habían enseñado, y cada tanto levantaba la vista y sentía que los santos lo miraban distinto. El silencio se hacía más pesado cada minuto y afuera no se escuchaba nada, ni viento, ni animales y menos gente. Solo el sonido de su propia voz y a ratos crujidos leves que parecían venir del ataúd. Tomás se quedaba quieto cuando lo escuchaba, con el cuerpo muy tenso. Se levantó despacio y se acercó un poco más, tratando de convencerse de que era la madera acomodándose. Se persinaba y seguía rezando, pero las palabras le salían cortas. Miró la puerta otra vez, sabiendo que estaba cerrada y bien atrancada, y que nadie iba a abrirla hasta que don Maclovio quisiera. Volvió a mirar el ataúd, y ahí estaban ellos dos, adentro, solos, y los santos callados, pero mirando. Se quedó solo en la penumbra. La iglesia apenas se sostenía con la luz de unas cuantas velas mal repartidas, ahí pegadas al altar. Todo lo demás quedaba en sombras. Tomás respiraba hondo, así que tomó una y la puso alrededor de la caja. Lo hizo con cuidado para que no se cayera, y aunque así el lugar seguía viéndose grande, la luz no alcanzaba las esquinas. Ahí se quedaba negro, todo oscuro. Caminó un poco y se puso frente al ataúd. Lo miró unos segundos. Luego desvió la vista. Se acomodó la sotana y se dijo que esto era solo trabajo, nada más, que era un encargo. Era como ir a bendecir una casa o rezar por un difunto que no conocía. Se sentó en la banca, sacó el libro y empezó a leer los salmos en voz alta. No lo hizo con cuidado. No leía tan rápido, pero no se veía parejo. Eso sí, gritaba. Gritaba más que rezar. Parecía que quería llenar el aire con ruido, y cada palabra rebotaba en las paredes. Pero en un momento escuchó el silencio. Ese silencio que seguía ahí. Volvió a leer, y lo hizo con más fuerza. Caminaba mientras lo hacía, yendo de un lado a otro. Sacó un cigarro y lo prendió sin pensarlo mucho. Le dio una bocanada larga. El humo se quedaba flotando. Se dijo que no pasaba nada, que no era la primera vez, ni la primera noche que pasaba solo. Pero aún así, cada vez que giraba, sentía la necesidad de volver a ubicar el ataúd. Era como si sintiera que algo se iba a mover mientras las velas se movían más. Él seguía leyendo, pasando páginas sin fijarse mucho en lo que decían. A ratos se trababa, a ratos se saltaba líneas. Se enojaba consigo mismo y volvía a empezar de nuevo. A veces caminaba más rápido, como para sentirse acompañado por su propio ruido. Pero aún así, había momentos en los que algo se colgaba ahí. Era una sensación rara, como si el aire se volviera más pesado, como si costara trabajo respirar. Volvió a sentarse para seguir leyendo, pero cada crujido de la madera, cada pequeño ruido sin forma, le hacía pensar que algo iba a pasar. Apretaba el libro con mucha fuerza, y así siguió hablando sin parar, como si mientras él rezara, nada más pudiera pasar.
Tomó una vela y caminó hacia el rincón donde estaba la comida. La flama se movía con cada paso y las sombras se estiraban en las paredes. Se agachó. Sacó un poco de pan, lo partió y comió. Bebió agua directo de la jarra y mientras comía, ahí la vio. Junto a la comida estaba la botella de mezcal. Estaba llena. Tomás la tomó un momento, la pesó con la mano y la dejó de nuevo en el suelo. Se quedó mirándola más tiempo del que quería admitir y pensó que un trago no haría daño, que le aflojaría el cuerpo, que así se le iría esa tensión que traía desde que se quedó solo. Volvió a beber agua, pero la mirada regresaba sola a la botella. El silencio parecía empujarlo hacia ella. Suspiró y se quedó ahí, de cunclillas, con la vela iluminando apenas aquel rincón, sintiendo que esa botella le decía que solo necesitaba un trago. Cuando quiso limpiarse la boca, metió la mano en la sotana, buscando su paño. En lugar de eso, sacó un pedazo de tiza. Se quedó mirándolo un momento. Le vino a la cabeza el seminario, los días largos, las clases que se le hacían eternas. Todo le había parecido aburrido allá, repetido, sin ganas. Lo único que le llamaba la atención eran esas pláticas que casi nadie tomaba en serio, las que hablaban del mal, de cosas viejas, de símbolos, de reglas que no estaban en cualquier libro, no porque creyeran en eso, sino porque al menos rompía la rutina. Así que guardó la tiza otra vez. Le duró poco el recuerdo, porque volteó y volvió a ver la botella. Tomás soltó una risa baja y dijo en voz alta, ya que un trago no iba a cambiar nada. Destapó la botella y tomó. El mezcal le dejó raspada la garganta y le calentó el pecho. Hizo una mueca, respiró hondo y volvió a tomar, ahora un poco más largo. Se limpió la boca con la manga y se enderezó, y por un momento sintió que el cuerpo se le aflojaba más, que la cabeza dejaba de zumbarle. Se dijo que así era mejor, que así iba a aguantar. Se sentó en una de las bancas con la vela apoyada a un lado y el libro sobre las piernas, y empezó a rezar otra vez. Al principio leía y luego repetía de memoria sin mucho orden. El cuerpo se le iba venciendo poco a poco. Parpadeaba seguido tratando de mantenerse despierto, pero el cansancio le pesaba en los hombros. El amanecer estaba cerca. Él apoyó la espalda y luego la cabeza y siguió diciendo palabras que ya no cuidaba. La vela se consumía despacio, pero el silencio volvió a acomodarse en la iglesia y sin darse cuenta, su voz se fue apagando. El libro se la dio entre las manos y se quedó quieto, y ahí se durmió con el rezo cortado a la mitad. El ruido lo sacó del sueño de un golpe. Gallos cantando. Abrió los ojos con la boca seca y el cuerpo entumido. La vela ya era un charco de cera fría. Tardó un momento en entender dónde estaba, y entonces escuchó la puerta. Esta sonó, y la madera crujió. Entró la luz de la mañana y detrás de ella don Maclovio. Él caminó despacio y le dijo que ya podía irse, que ya había sido suficiente, pero antes de que Tomás reaccionara, le dijo que lo esperaba ahí mismo, antes de que anocheciera. Tomás se levantó. Le dijo que creía que no iba a poder volver, que eso no era normal. Don Maclovio lo miró fijo, sin levantarle la voz. Le dijo si vas a volver, que si no lo hacía, mandaría a su gente por él, que no era una amenaza, que así se arreglaban las cosas. Tomás no le dijo nada y pasó junto a él y salió sin despedirse. Él regresó al pueblo y entró directo a la iglesia y buscó al padre Emilio, y cuando lo tuvo enfrente le contó todo, sin adornar nada. La muchacha, el ataúd, la noche y aquel encierro. El padre Emilio lo escuchó muy serio, no lo interrumpió, y cuando él terminó,
se quedó callado unos segundos y luego le dijo que iba a tener que ir, que conocía muy bien a don Maclovio, que sabía de lo que era capaz, y le dijo: créeme, vas a querer regresar. Le explicó que eso también era parte de ser cura en un pueblo así, donde las cosas a veces no son como deberían ser, donde uno aprende a no preguntar de más. Le dijo que con el tiempo se iba a acostumbrar. Tomás no dijo nada, solo asintió, dio media vuelta y salió. Se sentó en la plaza en una banca al sol. Veía pasar a la gente como si no estuvieran ahí. Decidió emborracharse. Pensó que así nadie podría obligarlo a nada. Así que entró a una cantina chica, de esas con mesas viejas y el piso pegajoso. El cantinero lo miró raro cuando pidió mezcal. Solo se lo sirvió, y Tomás se sentó en una mesa apartada y empezó a tomar sin mucha prisa. Luego, ya sin medir las copas, era un trago tras otro. Sentía cómo el cuerpo se le aflojaba y la cabeza se le iba poniendo lenta. Pensó que así ya no podía ir, que así no había forma de que lo llevaran. Reía solo a ratos. Otras veces se quedaba mirando la mesa, siguiendo con el dedo las marcas viejas de humedad. Cuando ya estaba bien tomado, la puerta se abrió y entraron dos hombres que no parecían venir a beber. Eran altos, recios, con la cara dura. Miraban alrededor y en cuanto lo vieron, caminaron directo a él. No se sentaron. Uno de ellos le dijo por su nombre, sin levantarle mucho la voz, y Tomás se levantó. Les dijo que no estaba en condiciones de ir. El otro hombre le respondió que don Maclovio lo esperaba. Tomás quiso reírse y decirles que se fueran a la fregada, pero la voz se le atoró. Intentó levantarse y casi se cae. Uno de ellos lo agarró del brazo. La gente de la cantina miró un momento, pero luego volvió a lo suyo. Nadie dijo nada. Lo sacaron casi cargando. Lo subieron a una camioneta y Tomás apoyó la frente en la ventanilla, viendo cómo el pueblo se iba quedando atrás. Quería decir algo, pero las palabras no le salían. Uno de los hombres le dijo que se calmara, que era mejor así. Tomás cerró los ojos un momento y sintió ese mismo vacío que había sentido en la iglesia. Sabía a dónde lo llevaban. Sabía que no importara lo que hiciera. De todos modos, iba a volver ahí. Lo bajaron de la camioneta casi arrastrando, y don Maclovio lo esperaba afuera. Lo miró de arriba abajo y no le dijo nada. Mandó a uno de los hombres por café. Se lo dieron en una jarra. Don Maclovio le dijo que otra noche más tenía que quedarse y que se pusiera a rezar y que no hiciera las cosas difícil. Le dijo que así eran las cosas en los pueblos, que había que hacer caso. Y así abrieron la puerta de la iglesia. Lo metieron y cerraron detrás de él. Tomás entró tambaleándose, con la jarra de café agarrada con las manos, y todavía traía el mezcal encima. El olor dulce y quemado se le mezclaba con el café caliente y le revolvía el estómago. Las velas ya estaban prendidas, colocadas casi igual que la noche anterior. Pero el ataúd seguía ahí en su lugar. Los santos seguían ahí sin moverse, viendo todo. Se sentó en la banca más cercana, porque no le dieron las piernas para más. Dio un sorbo al café y sintió cómo le bajaba lo caliente. Tomás se quedó un momento mirando al frente, tratando de enfocar bien. Después de eso, abrió el libro y empezó a rezar. Al principio las palabras le salían mal. Se equivocaba y se saltaba partes. La borrachera estaba ahí, pegándole todavía. Poco a poco, el café le fue aclarando un poco la cabeza, pero también le dejó el cuerpo inquieto. Le temblaban las manos y sentía el corazón rápido.
Se levantó y caminó despacio por la iglesia, leyendo en voz alta, no tan fuerte como la noche anterior. Ahora la voz le salía más baja y más pegada al pecho. Pasó cerca del ataúd, y esta vez no lo evitó. Se quedó ahí parado unos segundos. No lo abrió. No quería. Solo se persinó y siguió rezando. Pensó que si hacía todo lo que dependía de él, tal vez, al amanecer, lo dejarían ir de nuevo. En algún momento el cuerpo ya no le dio más. Se quedó sentado con el libro abierto y la cabeza vencida. El café se le había acabado y el alcohol todavía seguía ahí, mezclado con el cansancio. De nuevo se durmió sin darse cuenta, en ratos cortos de esos que no descansas nada. Y de nuevo lo despertó un golpe. Abrió los ojos de inmediato y se quedó quieto, escuchando. Porque fue otro golpe. Venía de frente. Miró alrededor buscando cualquier cosa que explicara el ruido. Una vela que se cayó, lo que fuera. Y entonces lo escuchó otra vez. Venía del ataúd. Se levantó despacio, con el cuerpo todavía torpe. El golpe sonó de nuevo, ahora más claro, como si alguien empujara desde dentro. Él se hizo para atrás, y los golpes se repetían, marcados, uno tras otro, como si quien estuviera dentro supiera que tenía tiempo. El ataúd se movió, la madera vibró, y Tomás sintió un frío raro subirle por las piernas. Pensó en salir, pero la puerta seguía cerrada, bien cerrada. Miró los santos que seguían ahí, iguales sin expresión, como si eso no fuera con ellos. Le vino a la cabeza lo poco que recordaba de los rezos, y buscó el libro con manos temblorosas, y lo abrió. Empezó a rezar otra vez en voz alta, ahora sí, cuidando las palabras, aferrándose a ellas. Al principio la voz le salió quebrada, pero él continuó, y mientras rezaba, los golpes se detuvieron. El silencio regresó de golpe, y Tomás no se detuvo. Siguió leyendo, pasando páginas. Sentía el sudor correrle por la espalda, y el ataúd se quedó quieto. Él se cansó, y ya la garganta le ardía. Bajó la voz un segundo para tomar aire, y en cuanto lo hizo, el golpe volvió, y esta vez más fuerte. El ataúd vibró por completo, y uno de los seguros sonó. Tomás levantó la voz de nuevo, casi gritando, apurando las palabras. Rezaba como podía, mezclando frases, pidiendo sin saber bien qué. Y los golpes se detuvieron otra vez. Así pasó un rato que se le hizo largo. Rezaba, paraba por cansancio, y en cuanto el silencio llegaba, los golpes regresaban, cada vez más fuertes y más seguidos. Pero la luz del día empezó a colarse poco a poco por las rendijas de la iglesia. Parecía que le quitaba la fuerza a las sombras. Y Tomás casi no tenía voz. Estaba sentado en la banca con el libro abierto, las manos rígidas y los ojos rojos de no dormir. De repente, detrás de él, escuchó la voz de don Maclovio. Le dijo que quedaba una noche más. Tomás se quedó quieto y no volteó. No le preguntó nada. Solo se levantó y caminó hacia la salida, sabiendo que ese día no iba a alcanzar para sacarlo de la noche. Y cuando el sol se fuera otra vez, él iba a estar de regreso ahí adentro, aunque no quisiera. La tercera noche casi llegaba. Esta vez, cuando lo llevaron, no estaba solo don Maclovio. Ahí estaba también el padre Emilio. Los dos de pie frente a la iglesia, junto a esa puerta de madera. No hubo saludos ni explicaciones. Se miraron entre ellos y se rieron. Los dos con esa risa muy seca, como de un acuerdo.
Tomás entendió que no había nada que preguntar y entró sin decir palabra. Venía muy cansado, con ojeras marcadas y el cuerpo pesado, y esa sensación de que ya no quedaba mucho por cuidar. La esperanza se le había ido, quedándose en el camino. Al cruzar la puerta sintió el mismo aire encerrado de siempre. Las velas ya estaban puestas y el ataúd seguía ahí. Los santos también estaban en sus lugares. Cuando quiso sacar el paño para secarse el sudor, metió la mano en la bolsa de la sotana y volvió a tocar la tiza. La sacó despacio, pero esta vez no la guardó. Se quedó mirándola y en la cabeza le vino un recuerdo claro. Eran varios pedazos sueltos de las clases que nadie tomaba en serio. Las advertencias dichas, lo que no se enseña para usar, sino para saber cuándo algo ya no tiene arreglo. Entendió sin pensarlo mucho que era lo que tenía que hacer. Caminó hacia el ataúd, agarró la tiza y la bendijo, y empezó a marcar el piso, rodeando la caja. Le dio la vuelta completa, y cuando terminó, el círculo estaba ahí, muy claro y redondo, cerrándose sobre sí mismo. Se apartó unos pasos y sintió algo raro en el pecho, y no era alivio, más bien era una certeza dura. Fue hasta la puerta y apoyó la mano en la madera. Del otro lado escuchó la voz de don Maclovio. Le dijo que ya sabía lo que iba a pasar y que no había vuelta atrás. Antes de que Tomás pudiera decir algo, tal vez por enojo, la voz del padre Emilio se metió entre aquellas palabras. Le dijo que esa noche ya no iba a salir de ahí. Tomás se quedó un momento con la frente apoyada en la madera. Luego se dio la vuelta y el círculo seguía ahí, intacto, con el ataúd dentro. Se persinó despacio, se sentó en la banca más cercana, sabiendo que esa noche sería diferente a las otras dos. Tomás rezaba y todo estaba quieto, demasiado. Ni un crujido, ni el ruido del viento afuera. La iglesia parecía que estaba detenida. Pero fue en la madrugada cuando escuchó el ruido. Tomás levantó la vista de inmediato y vio el ataúd. El seguro se movió solo y la tapa se abrió de golpe, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro con fuerza. Tomás se quedó inmóvil. De adentro salió una mano, pálida y rígida, con los dedos torcidos, y luego otra. Las manos se aferraron al borde de la caja y el cuerpo empezó a levantarse despacio. Lo que estaba dentro se incorporó por completo y quedó sentada un momento. Parecía viva. El cabello le caía sobre los hombros. No tenía la rigidez de un cuerpo muerto. Se levantó y salió del ataúd. Los pies tocaron el suelo y Tomás sentía cómo el corazón le golpeaba en la garganta y él solo miraba. Ella dio un paso hacia adelante y luego otro y caminó directo a él. Pero al llegar al borde del círculo de tiza, algo la detuvo. El cuerpo se le tensó de golpe, como si hubiera golpeado una pared. Dio otro paso y no pudo avanzar. El rostro se le torció y no de dolor, sino de enojo. Bajó la mirada al suelo y vio el trazo blanco. Alzó la cabeza despacio y miró a Tomás. Ahora sí ya no parecía una muchacha normal. Los ojos no parpadeaban y la boca se le abrió apenas, mostrando los dientes apretados. Intentó cruzar otra vez y el cuerpo se le echó para atrás, como si algo la empujara. Dio un paso más rodeando el círculo, buscando una abertura que no existía. El polvo de la tiza seguía intacto y ella caminando. Tomás retrocedió hasta topar con una banca y sentía las piernas flojas. Quiso rezar y no le salió nada. Solo apretó el libro contra su pecho. Ella se detuvo frente a él.
del otro lado del círculo. Se quedó ahí muy quieta y sonrió, como si se le estirara la cara sin alegría. Apoyó la mano en el aire justo donde terminaba el trazo, y Tomás escuchó un sonido. Era como algo que raspaba. El círculo aguantó. La tiza no se borró. Ella levantó la vista otra vez y lo miró fijo. Por fin habló. Le dijo que antes de que saliera el sol, iba a cruzar ese círculo, que lo único que estaba ahí estorbando era la idea que tenía de un Dios que no existía. Le dijo que iba a salir de esa iglesia para volver a servir a don Maclovio, porque el patrón todavía tenía cuentas que cobrar en ese pueblo y alguien tenía que hacerlo por él. Tomás la escuchaba sin moverse, y después le dijo que ese trato se iba a cerrar esa misma noche, que así funcionaban las cosas. Es para que se cumpla la ley del que manda. Siempre tenía que sacrificarse a un soldado de Dios y no cualquiera. Uno débil, uno que no supiera bien en qué creía. Y tal vez fue el miedo. O tal vez ya no le quedaba nada más, pero Tomás sintió algo que no había sentido antes. Empezó a rezar con fuerza, sacando las palabras desde adentro. La voz le salió firme, pero la bruja solo se rió. Al principio fue una risa tranquila y muy burlona, pero conforme Tomás seguía, algo cambió. Ella dejó de reírse igual. Las palabras empezaron a pesar, y de las esquinas comenzaron a salir sombras, manchas oscuras que se movían lento, rodeaban a Tomás y luego se deshacían, para después volver a aparecer, y de ellas salían voces, susurros que se le metían directo en los oídos. Le decían que nadie en su familia había creído nunca en él, que ni su madre confiaba en un borracho, que siempre había sido el que fallaba, y cada palabra buscaba abrirle algo por dentro. Pero Tomás cerró los ojos y siguió rezando con más fuerza. La bruja dejó de caminar, se sentó en el suelo, cruzando las piernas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después lo miró y le dijo que eso apenas comenzaba, que si creía aguantar hasta que saliera el sol, era imposible. Tomás respondió sin abrir los ojos. Dijo que aguantaría hasta que Dios quisiera. No dijo más. Las horas pasaron lentas, una tras otra. El cuerpo le dolía y la garganta le ardía. La cabeza le traía recuerdos. Recuerdos del pasado se le venían encima. Errores, borracheras, gente a la que decepcionó. Las sombras seguían atormentándolo y al mismo tiempo los santos empezaron a moverse. Giraban la cabeza uno por uno. Ya no solo lo miraban de frente, ahora lo seguían con movimientos. Tomás no aflojó. Rezaba aunque ya no sentía la lengua. Rezaba con las piernas temblando. Y cerca de la madrugada, la bruja desapareció sin aviso y en su lugar apareció la joven, la misma, pero ahora con los ojos llenos de miedo. Le dijo gracias. Le dijo que su padre le había hecho eso, que ya la dejara salir, que si salía ella, la bruja quedaría encerrada. Tomás la escuchó sin moverse. Le preguntó cómo la había atrapado, cómo la había encerrado en ese cuerpo. Ella le contestó que no lo sabía, que solo había pasado, que le ayudara. Pero Tomás no dudó. Le dijo que si seguía ahí cuando amaneciera, quedaría libre. No rompió el círculo y siguió rezando. El cielo empezó a aclarar apenas, y fue entonces cuando la bruja regresó de golpe. Ya no parecía la joven, volvió a ser esa mujer retorcida y llena de furia. Se lanzó contra el límite invisible una y otra vez, y el trazo blanco aguantó,
Cada golpe la deshacía un poco más, y cuando los primeros rayos de luz entraron por las rendijas, empezó a gritar y el cuerpo se le fue rompiendo hasta quedar en polvo. La puerta se abrió. Don Maclovio y el padre Emilio entraron y se quedaron mirando con los ojos abiertos. No decían nada, y así se acercaron al círculo y tocaron las cenizas con las manos. Tomás no lo pensó y caminó directo a la puerta, y cuando dio el primer paso afuera, escuchó dos quejidos fuertes, y don Maclovio y el cura se llevaban las manos al pecho, los dos doblados, pero Tomás siguió su camino. Tenía ojeras hondas, el pelo le quedó canoso y la cara chupada. Caminaba entre los trabajadores del rancho. Nadie le decía nada, solo lo miraban pasar. Uno por uno se quitaba el sombrero y unos se persinaban, sin saber bien qué habían visto o qué había pasado, pero entendieron algo, que algo ahí se había terminado. Si llegaste hasta el final, no se te olvide compartir y seguir escuchando más historias de terror de tu amigo Arlof.